Y hoy vamos a retomar con un atributo que probablemente muchos de nosotros no conocíamos o probablemente no es muy fácil de encontrar o asimilar. De hecho, hay algunos teólogos que no lo consideran un atributo, sino que, pero sí lo reconocen como parte del carácter de Dios. Es como parte de la forma en la que Dios actúa y lo vemos a través de la Escritura, ¿sí? Hay teólogos que sí lo reconocen como un atributo, pero va a ser muy difícil que ustedes encuentren algún libro que hable acerca de ese atributo. Va a ser muy complicado. O sea, no sé si ya están las diapositivas. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de el silencio de Dios. ¿Alguien alguna vez había escuchado acerca de ese atributo? ¿El silencio de Dios? ¿Sí? ¿O no? ¿Ok? Bueno, vamos a encontrarnos allí y vamos a ver la primera. Quizás sería bueno primero definir, saber qué cosa es o a qué se refiere. Y nosotros vamos a encontrar, yo traje para ustedes dos definiciones, no es que sean diferentes. Una definición es teológica y la otra definición es una definición más práctica, a fin de que lo podamos entender. Así que, ¿qué es el silencio de Dios? Bueno, esta definición teológica es, desde una perspectiva teológica, se considera como una forma de revelación negativa donde Dios se manifiesta a través de su aparente no intervención. Lo vuelvo a repetir. Desde una perspectiva teológica se considera una forma de revelación negativa, ¿no? Negativa entre comillas, no es que sea malo, sino que la forma en la que el ser humano lo percibe o el creyente lo percibe es de manera negativa, pero en absoluto es negativo. Donde se manifiesta a través de su aparente no intervención. Salmos 83 dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. ¿Verdad? Habacuc 1:2 dice: ¿hasta cuándo, Señor, tengo que pedir ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por la violencia sin que tú me salves? ¿Se dan cuenta? Salmos 13:1-2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Se dan cuenta, hermano? O sea, hay una percepción de parte del creyente donde parece que el Señor no está actuando, donde parece que el Señor esconde su rostro, donde parece que el Señor no quiere responder nuestras oraciones, ¿sí? Pero ven cómo los salmistas y cómo algunos de los profetas, y vamos a ver en algunas partes de la Escritura, cuando el pueblo está clamando, cuando la gente está clamando a Dios y no hay inmediatamente una respuesta, Dios intencionalmente está haciendo parecer que no hay una forma en la que Él actúe, pero no es así, hermano, ¿sí? Pero al menos podemos encontrar, al menos en estos textos, que hay una manifestación de que esto es real. Hay un aparente silencio de parte de Dios. Así que vemos ahí en estos versículos, yo no sé si todavía no se pueden ver las diapositivas, quería yo que me siguieran, pero noten en estos versículos que yo les mencionaba, hay una cierta patrón que se va a encontrar en ciertos versículos, como el hasta cuándo, ¿no? O sea, esto no se ve un tiempo donde Dios parece que me va a responder, o aspectos como cada día estoy haciendo esto, ¿no? Repetitivamente yo te estoy buscando, pero no hay una respuesta, ¿sale? Entonces vemos estas frases que se van a estar repitiendo como si fueran un patrón que revelan que Dios parece que no está actuando. Y esa es la percepción que el hombre tiene acerca de Dios. Ahora, una definición práctica para que nosotros lo podamos entender y asimilar un poco más es esta. El silencio de Dios se refiere a la percepción de los creyentes en la que parece que Dios no responde a sus oraciones, no interviene en sus circunstancias de sufrimiento y que no se manifiesta de una manera evidente, ¿sí? Pareciera que hay, miren, yo no sé si lo notan, pero hay tanta maldad, tantas cosas malas están pasando, yo no sé si han dado cuenta, y yo no sé si me he vuelto más sensible o
¿O qué será? Pero pasan cosas que ya están rebasando a lo normal, hermano. ¿Sí? Y la maldad ha crecido como en los tiempos de Noé, donde la gente lo único que hacía, o su corazón se inclinaba solamente a hacer el mal. No sé si vieron una noticia acerca de un hombre que se dedicaba a la limpieza en una empresa y le dieron a beber no sé qué, un desengrasante. ¿Sí? Lo bebió y el hombre murió. Y a ellos les pareció una broma, ¿no? A ellos probablemente les pareció, gracias, les pareció que era chistoso, pero eso no está bien, ¿sí? Y uno ve la injusticia y uno termina volteando al Señor diciendo, bueno, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo parece que la maldad no tendrá su juicio, su justicia? Y parece que Dios no responde, parece que Dios no quiere hacer justicia con los malvados, parece que Dios no quiere responder a las necesidades de aquellas personas que sufren, ¿no? Pero vemos esta parte, ¿no? Es una percepción, principalmente de los creyentes, de que Dios no responde sus oraciones, no interviene en sus sufrimientos y no se manifiesta de alguna manera. Dice Lamentaciones 3:8, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Ahí está una percepción se me fue el nombre de Jeremías. Vemos ahí una percepción de Jeremías de que Dios no estaba escuchando sus oraciones. Salmos 10:1. Señor, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Pareciera que en esos momentos donde estamos sufriendo, estamos viviendo una injusticia, estamos viviendo una enfermedad, pareciera que Dios no quiere resolver, no le interesa lo que está pasando con nosotros. Salmo 74, 9 al 11 dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo, oh Dios, nos enfrentará el angustiador. ¿Ha de blasfemar el enemigo permanentemente en tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? ¿Ven? Hay una aparente percepción de que pareciera que el Señor no está atendiendo. El Señor parece ni siquiera se muestra. Oye, ya olvídate de mí. Mira cómo blasfeman tu nombre. Mira los hombres cómo hablan de ti, Señor, ¿no? Y vas a esconder tu mano, o sea, ¿hasta cuándo ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Dice ahí, ¿no? Entonces, ya fíjense cómo es esto, ¿eh? Porque una cosa es que no me responda y otra cosa es que yo vea que ni siquiera el nombre de Dios sea respetado, ¿no? Y en ese sentido es como, bueno, ni Dios parece que no tienes cuidado ni de tu propio nombre, ¿no? Entonces, ¿notan cómo se va manifestando esta idea acerca del silencio de Dios? Bueno, esa es la realidad, hermanos, que los creyentes se enfrentan cuando claman por ayuda y no ven una respuesta inmediata. Es la sensación de que sus oraciones no son escuchadas, es la percepción de que el mal progresa sin castigo. Miren, hermanos, a diferencia de otros atributos, este atributo no es bien recibido. No es se percibe de una forma negativa. ¿Por qué? Por la aparente ausencia de Dios en todo este atributo. Entonces, no es un atributo que estemos conscientes muchos, pero también es un atributo en el cual nosotros no nos alegramos mucho, ¿va? ¿Quién se alegraría si pasando una situación parece que Dios no responde? O pareciera que algo malo está pasando y Dios no hace nada. Pero al contrario, hermanos, Dios está en total control de todo esto. A pesar de esa percepción, bíblicamente se entiende que ese silencio no es una falta de poder o de interés de parte de Dios, sino una manifestación de la soberanía de Dios, de su amor, de su paciencia y de su propósito divino. Es decir, todo tiene una razón. Nosotros no la entendemos y no la conocemos, pero hay un motivo, hay una razón del por qué Dios guarda silencio, del por qué Dios no responde las oraciones al momento. Y es que también hay otra situación, hermano. Hay esta percepción porque nosotros queremos que Dios responda ya. Nosotros queremos que Dios ya nos atienda y lo haga como nosotros nos imaginamos y como nosotros lo queremos y cuando nosotros lo queremos.
Entonces es muy fácil para el hombre desesperarse cuando sus oraciones no son respondidas, porque está pareciendo que ya llega el momento, es que si yo no resuelvo mi deuda ahora, viene... No, hermanos, Dios no va a responder cuando tú quieras, pero va a responder. Pero esa percepción que tenemos, ese tiempo, ese periodo donde el Señor guarda silencio, no es sin propósito. Al contrario, hermano, Él tiene una intención. Veamos algunos silencios que Dios ha tenido, que podemos ver en la Escritura. Y podemos ver, por ejemplo, el silencio de Dios durante el diluvio. Durante 150 días vino el diluvio. O sea, Dios habló con Noé y le dijo, va a caer un diluvio, hasta el arca y todo. Y Noé lo hizo, metieron los animales, 150 días, bueno, parece que fueron 40 días viviendo, pero todo esto, desde que comenzó el diluvio hasta que concluyó, pasaron 150 días donde Dios no habló. Y ¿se imaginan? No es que Dios no estuviera obrando, hermanos, porque al final Noé llegó a su destino, llegó al lugar donde él tenía que estar. Pero vemos esa parte donde parece que el Señor había ya guardado silencio en ese momento, ¿sí? Vemos también, por ejemplo, en el silencio de los 400 años de esclavitud del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, en Éxodo capítulo 2, versículo 24. Y recuerden, Dios le dice a Abraham que sus hijos iban a pasar por ese tiempo, Ese lo anticipa. Pero dice en Éxodo 2, capítulo 2, versículo 24, dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pareciera que durante todo ese tiempo, esos 400 años, Dios no había hablado de manera general al pueblo, pero y él se había apartado, pero esto era parte de un propósito. Lo vemos porque Dios se lo anticipa a Abraham, ¿sí? Después dice, por ejemplo, el silencio de Dios en los tiempos de Elí. Dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba, y en aquellos días no había visión con frecuencia. O sea, pareciera que Dios se había apartado de ese tiempo. En ese tiempo, ustedes recuerdan, es cuando toman el arca del pacto, ¿sí? Israel pierde muchas batallas y pasa aquí unas cosas extraordinarias. Incluso es cuando muere Elí y mueren sus dos hijos, y su nuera dice Icabod, dice, la gloria de Dios se ha ido. O sea, ellos pensaban, es que ya aquel tiempo glorioso acerca de Dios, mostrando sus glorias, mostrando sus milagros y estas cosas extraordinarias que el Señor hacía y cómo le daba victoria al pueblo de Israel, ya se acabaron. Ahí quedó, ¿sí? Esa era la idea de lo que estaba pasando. O sea, este Dios, Jehová de los ejércitos, hasta aquí ha llegado. Ese Dios ya pasó de moda. Por esa razón es que la nuera de Elí dice Icabod, así le llamó a su hijo, el que nació, ¿sí? Para dar una referencia de que hasta ahí había llegado Dios, que la gloria de Dios se había acabado y que ya no iba a haber Dios. ¿Por qué? Porque los enemigos habían tomado el arca y habían matado a cientos y a miles de israelitas, ¿sí? Y no lograban avanzar. Era triste lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Entonces, ante esa situación, el pueblo decía, Dios ya no está. Primera de Samuel 3:1 dice que en aquellos tiempos la palabra de Dios escaseaba. No había profeta, no había quien hablara, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos bien, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Vemos también incluso el silencio de Dios entre Malaquías hasta Cristo. Yo sé que antes de Cristo viene Juan el Bautista y él está hablando. Él abre de nuevo ese ciclo donde Dios empieza a hablar de manera general al pueblo. Pero vemos ahí que en realidad la forma en la que Dios vuelve a hablar es a través del Hijo. Lo dice Hebreos 1:2, ¿verdad? 1:1 al 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por medio ¿de quién? Del Hijo. Sí, Juan volvió a iniciar esta parte donde Dios estaba hablando, pero Juan estaba preparando el camino del Señor. Pero en realidad la forma en la que ahora Dios estaba hablando otra vez al pueblo era a través del Hijo. Entonces vemos un silencio entre Malaquías hasta que Cristo viene y Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien, hermano? Yo espero que vayamos poniendo estas bases, ¿sí? Hermano, no todos los silencios son tan largos, pero en la revelación progresiva de Dios podemos encontrar
que algunos periodos fueron muy largos, como el caso de los 400 años de esclavitud del pueblo de Israel, y otros muy cortos como el diluvio, fueron 150 días solamente, ¿sí? Algunos que afectaron de manera general, es decir, a mucha gente en el mismo momento, como los tiempos del silencio que hubo entre Malaquías y Juan, o de Jesucristo, y hubo periodos de silencio individuales, donde personas, de manera personal, de manera individual, estaban padeciendo el silencio de Dios, como el caso de Abraham, que tuvo que esperar mucho tiempo para ver la respuesta de Dios respecto al hijo que le había prometido. Incluso creyó que la respuesta podría haber sido que era Ismael, ¿verdad? Pero no era así. Vemos también, por ejemplo, el caso de David, cómo es que después de que se llega a Betsabé, tienen un hijo, pero el hijo muere, ¿va? Y dice la escritura que él estuvo orando y pidiendo y rogando a Dios por un lapso de 7 días, ¿sí? Y entonces el niño murió y entonces dejó de hacerlo, ¿va? Entonces, pero por ese periodo Dios estaba esperando una respuesta de Dios y al final, pues no fue como él quería, ¿va? Entonces vemos ahí un tiempo donde el Señor guarda silencio respecto a David. Y también podemos ver el ejemplo de Pablo, cómo es que no dice el periodo de tiempo, pero al menos dice que durante 3 ocasiones estuvo orando al Señor, rogándole que le quitara ese aguijón que tenía en la carne, pero no le respondía y hasta la 3.ª vez le dice, bástate mi gracia, ¿sí? Entonces podemos ver que el silencio de Dios puede manifestarse en un largo periodo, como en periodos muy cortos, de manera general, a todo un pueblo, a toda una ciudad, como de manera individual, como una persona, en el caso de Abraham, David y Pablo. ¿Sale? ¿Ok? Arthur W. Pink, no, es Arthur A.W. Tozer, está mal el nombre ahí, dice, a veces Dios se esconde para hacernos salir de nuestro escondite, para que lo busquemos con todo nuestro corazón. Si siempre se nos presentara de manera tangible, nunca aprenderíamos a caminar por fe y no por vista, ¿sí? A veces, hermanos, la intención, o sea, a veces el silencio de Dios tiene no a veces, siempre tiene una intención. O sea, lo digo a veces porque nosotros no somos capaces de entenderlo, a veces sí, pero en realidad ese silencio que Dios toma tiene un propósito, y veamos algunos propósitos, hermano. Por ejemplo, pone a prueba la fe. La ausencia aparente de Dios obliga al creyente a confiar en las promesas divinas incluso cuando no siente su presencia, ¿sí? También fomenta la dependencia. El silencio de Dios nos recuerda que nuestra fe no debe depender de sentimientos o experiencias sobrenaturales, sino de la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? También propicia la madurez espiritual. En el silencio, los creyentes a menudo desarrollan una madurez, una paciencia y una perseverancia en su fe. También se relaciona, este silencio se relaciona con el misterio divino, hermanos. Hay veces donde no tenemos respuesta. Simple y sencillamente no entendemos lo que pasa. Así que el silencio es un recordatorio de que Dios es trascendente, es incomprensible en su totalidad. Nadie puede entender todos los caminos del Señor. Ni siquiera podemos llegar a entender los que nos ha revelado a nosotros. Entonces hay ciertas cosas que no vamos a entender. Así que el silencio de Dios en muchos de los casos no vamos a entenderlo. No vamos a saberlo hasta después de mucho tiempo quizás, ¿sí? A nivel personal, el silencio de Dios puede ser un periodo de duda, de desánimo y de lucha interior. Sin embargo, también es un tiempo crucial para la introspección, para la reflexión y la purificación de nuestra fe. Nos enseña a buscar a Dios por quién es y no por lo que nos puede dar, hermanos, ¿sí? Porque la realidad es que muchas veces buscamos a Dios y rogamos y oramos porque necesitamos algo, pero no porque lo necesitemos a Él. Y cuando Dios guarda silencio y por alguna razón no responde en la forma que yo quiero y no está respondiendo mis oraciones, no es porque Dios esté volteándote la cara, hermanos. Es nuestra percepción, pero para nada Dios está volteándote la cara y no está escuchando tus oraciones, sino que simplemente quiere que aprendas a amarle a Él por encima de todas las cosas que Él te puede ofrecer. Veamos el ejemplo de Pablo, 2 Corintios 12, de 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más que en mis debilidades, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Notan eso? Vamos a tratar de pensar si aquí se cumplen las ideas que mencioné anteriormente. ¿Cuál fue la prueba? ¿Sí? Acuérdense, el silencio de Dios parecía ser una prueba. ¿Cuál era la prueba? Me fue dado un aguijón. Un mensajero de Satanás que me bofetee. Y el Señor parece que no ha hecho nada porque le he estado rogando, dice, ¿no? Entonces, el silencio de Dios se nota cuando Pablo dice, 3 veces he rogado. Y lo que el Señor me ha dicho esta última ocasión es, bástate mi gracia. ¿Sí? Vemos el propósito. Dice, ¿para qué le fue enviado ese? ¿Y por qué no ha respondido el Señor? Bueno, porque él había recibido revelaciones que ningún ser humano había tenido. Y entonces él dice, para que no me exalte de sobremanera, me fue dado este aguijón en la carne. Para eso fue. Ahora, Pablo, no sé cuánto tiempo pasó para que él pudiera entender esto, hermanos. Pero no fue en la primera ocasión que el aguijón vino a su carne, ni que este mensajero de Satanás le bofeteara. Probablemente esto no lo entendió hasta después. Después de haber comprendido que el Señor había callado ante su necesidad, él entiende que había un propósito, hermanos. ¿Sí? Muchos de nosotros no estamos entendiendo por qué está pasando lo que está pasando. No lo entendemos y no lo sabemos. Y por más que le rogamos al Señor, el Señor pareciera que lo único que te va a responder es, bástate mi gracia. Y aprende que hay un propósito detrás de él. ¿Sí? Porque Dios no es un Dios sádico. Dios no está mirándonos desde allá, viéndonos cómo sufrimos y él sin hacer absolutamente nada. Así que vemos, hermanos, el resultado de esto en Pablo. Pablo dice, vemos la madurez en él, y él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Se dan cuenta? Más bien, dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿Quién se va a gozar en medio de las situaciones, hermano? ¿Quién se va a gozar? Y seamos sinceros, ninguno de nosotros cuando estamos padeciendo algo, estamos gozosos, hermano. Estamos sufriendo, nos está doliendo, estamos llorando, estamos derramando lágrimas delante de Dios en oración. Pero algo que Pablo aprendió después de tanto tiempo de ver el silencio de Dios, es que reconoció que él era mejor, que el poder de Cristo reposara en él. Pero ¿saben qué? Eso no era, Pablo había entendido que no era posible en su habilidad, en su fortaleza, sino en medio de sus debilidades. Así que cuando Dios esté callando ante ciertas cosas que hemos pedido, hermanos, creo que una de las cosas que nos está llamando, nos está invitando, es a que le amemos a Él por encima de todas las cosas y que nosotros maduremos. Hermanos, no siempre vamos a tener lo que queramos. ¿Sí? ¿A poco no lo hacemos con nuestros hijos? ¿Sí? Pudiéramos darles muchas cosas. Mi hijo todos los días me insisten en comprar un Bonais cuando salimos de la escuela. Todos los días, hermano. Pero les digo todos los días que no. ¿Sí? Y tengo razones, hay razones del por qué. ¿Sí? Pero no lo entienden, ellos no lo van a entender. Y muchas veces, hermano, miren, algo que me agrada es que podemos ir al súper y ven los juguetes y no me van a hacer un berrinche por los juguetes que están ahí. ¿Me explico? Mis hijos han madurado de cierta forma algunas cosas y no me van a hacer un berrinche por el juguete que querían. Sí, van a insistir un poco, pero cuando ya escuchen de mí que no, entendieron que ya no, y no va a pasar nada. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué creen que no va a pasar eso con nosotros? Dios nos va a decir que no, o va a guardar silencio. No es que no nos va a decir que no, sino espérate un tantito. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere Dios? Hacernos madurar en nuestra fe, aprendernos a gozarnos, como Pablo dice, en todo he aprendido también a vivir en la escasez como en la abundancia. ¿Sí? Noten como él dice, pero me gozaré más bien en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias. Miren, uno podría decir, bueno, me puedo gozar cuando me falte, no hay rollo, pero ya las persecuciones, ¿se dan cuenta que solamente Pablo podía decir esto porque Dios le había hecho madurar en ese silencio, en ese aparente silencio? Entonces de eso se trata, ¿no? Dice R.C. Sproul, cuando las pruebas son graves y las oraciones parecen no ser
respondidas, podemos sentir que Dios se ha escondido de nosotros. En estos momentos la fe es probada. La fe es la convicción de que Dios está presente, aun cuando no podemos sentir su presencia. Hermanos, seguramente cuando estamos pasando por muchas situaciones, podríamos sentir que Dios no está ahí, pero ¿qué dice la palabra? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa de Cristo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No, eso se los dijo antes de que Pablo sufriera todo esto. Antes de que Pedro sufriera todo eso, hermano. Entonces sí, aparentemente Dios no estaba guardándolos, no le estaba evitando problemas, ni enfermedades, ni situaciones difíciles, pero lo cierto es que Dios siempre ha estado allí. Es nuestra percepción de que Dios guarda silencio. Y Dios quiere también que creamos que Dios está guardando silencio, pero no es sin propósito. Ahora, hermanos, en contraste, el hombre, mire, puede tener largos periodos de silencio. El hombre también guarda silencio, hermanos. ¿Sí? Pero en contraste con el silencio de Dios, el silencio del hombre no obra en un propósito bueno. Dice Salmos 39:2. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. ¿Sí? Muchas veces no es que Dios que calle, es que nosotros guardamos silencio. ¿Sí? Dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Muchos debiéramos estar haciendo muchas cosas buenas y aún sabiendo que son cosas buenas no las hacemos, y dice la Escritura que eso es pecado. ¿Sí? Entonces el silencio del hombre, hermano, se entiende como aquel periodo. Gracias. Entonces el silencio del hombre se entiende como aquel periodo donde el hombre se mantiene lejos de Dios, sin arrepentimiento, sin obedecerle, sin buscarle, sin desearlo. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿O cuántos de ustedes me pueden decir que buscaban a Dios antes de que Dios los buscara a ustedes? Ese fue un periodo de silencio muy largo que estuvimos mientras el Señor nos rescataba. Nosotros nos guardamos silencio, no lo buscábamos, no lo deseábamos, hermano. ¿Sí? Estábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Esa es, hermanos, la naturaleza de todo incrédulo, esconderse de Dios. Pero no solamente de los incrédulos, también de los creyentes. Esa naturaleza de inclinarse hacia esconderse de Dios, de huir de Dios, de no buscar a Dios, es también de un hombre creyente, hermanos. Tenemos algunos ejemplos como Adán, que se escondió, ¿va? Tenemos el ejemplo de Jonás. No quiso obedecer a Dios, entonces va en sentido contrario, como si él pudiera alejarse de Dios, ¿no? Vemos el tiempo de depresión de Elías que él vivió, que se fue a esconder a una cueva, pensando que nada más había quedado él y que Dios, ya a pesar de lo que acababa de hacer, ya Dios no tenía más gente más que Elías. Entonces tenía que esconder porque también a él lo iban a matar. Tenemos el ejemplo también de David, ¿no? Él dice: mientras callé, mis huesos se secaban. Porque mientras él, aún siendo el rey de Israel, se escondió de su pecado por mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Él también guardó silencio al respecto. Y cada uno de nosotros en algún momento hemos estado en ese periodo, hermano. Pregunta, hermanos, ¿hace cuánto tiempo dejaste de orar? Cuenta el tiempo, hermano. Ay, apenas en la semana pasada, ¿no? No, hermanos, es que son constantes periodos de silencio que tienes con Dios. No le buscas constantemente. Has dejado semanas sin orar a Dios. Has dejado semanas sin congregarte. Has buscado semanas sin querer saber lo que Dios dice en su palabra acerca de lo que tú debes de hacer. Has sido desobediente una y otra vez. Solo que para nosotros esa percepción es muy mínima, pero son largos tiempos para el Señor. Hemos dejado largos tiempos y largos periodos de silencio entre nosotros y esa comunicación con Dios. Así que se dan cuenta, el hombre también guarda silencio, ¿va? ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermanos, desde la última vez que oraste? Y no se vale la oración de los alimentos, hermanos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hace que lo has buscado de manera intencional en una lectura? O sea, no se vayan con la idea de que yo lo estoy buscando igual así. Hermanos, a veces estoy encerrado en el estudio para esto.
más que en la búsqueda de Dios en su palabra. Tenemos que tener cuidado mucho de eso. Dice John Piper, a veces la mayor prueba de fe es el silencio de Dios. No la ausencia de Dios, sino el silencio de Dios. Y el silencio también puede ser la respuesta de Dios. ¿Sí? A veces lo necesitamos, ¿no? Como ya vimos, el silencio no es una falta de interés de parte de Dios o una inacción de Él. Su silencio también es una respuesta. Así que, hermanos, el peor error que podemos cometer cuando Dios guarda silencio es que nosotros también guardemos silencio. Eso es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque según la Biblia, el acto natural de todo creyente ante el silencio de Dios es orar, es clamar, es rogar hasta que Dios responda. Yo no veo en un asunto que Pablo esté diciendo, la primera vez que rogué a Dios, como no me respondió, yo le dije, pues yo también voy a guardar silencio. Le voy a aplicar la ley de hielo a Dios. O no vemos en ninguna parte de la Escritura, en los Salmos, donde alguno dejara de orar y rogar. Dice, por mucho tiempo, ¿hasta cuándo, Señor? Día a día estoy pidiendo y parece que no respondes. Hermano, no vamos a ver en la naturaleza del creyente, todo creyente, cuando Dios parece que guarda silencio, lo peor que puede hacer es también guardar silencio. Pero la Escritura nos dice y nos muestra que todo creyente lo que hizo era rogar, orar, pedir, clamar al Señor hasta que Él respondía. Así que si nosotros ante el silencio de Dios hemos guardado silencio, hermanos, probablemente nosotros ni siquiera somos creyentes. ¿Sí? El pueblo gimió, David clamó, Pablo rogó, y aún Cristo en la cruz estaba rogando también. ¿Ustedes recuerdan ese salmo de David? David estaba sufriendo por sus enemigos, estaba sufriendo la forma en que estaba siendo perseguido. Y entonces él escribe el Salmo 22 y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí respuesta. El silencio de Dios no es un signo de ausencia, sino un llamado para confiar en su control y soberanía. Eso es. Ahora, hermanos, gracias a Dios que el silencio tiene un propósito, ¿no? Y algo que a mí me sorprende, por ejemplo, es el silencio de Cristo. ¿Sí? Lo más sorprendente de la persecución, del juicio y la cruz de Jesús no fue la prepotencia de los sacerdotes, no fue la incapacidad de Pilato de hacer lo justo, no fue la ignorancia del pueblo que gritaba crucifíquenle, no fue la perversidad de los romanos de la forma en que lo acribillaban, lo mataban. Lo más impresionante para mí es que mientras todo esto pasaba, ¿saben qué decía Jesús? Callaban, guardaba silencio. Ese es el silencio de Jesús. Aun cuando Jesús tenía todos los elementos para demostrar su inocencia, no apeló a ello, hermano. No peleó por ello. Al contrario, lo sorprendente es que Jesús guardó silencio, hermanos. Ante el concilio guardó silencio, Mateo 26. Ante Pilato guardó silencio, Marcos 15. Y delante de Herodes también guardó silencio, Lucas 23. Cristo era inocente, pero guardó silencio por ti y por mí, hermanos. Si no, no hubiera llegado a la cruz. Porque si Él se hubiera defendido, hubiera alzado su voz, hermanos, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero Cristo dice que guardó silencio. Isaías 53:7 dice, angustiado Él. ¿Y por qué dice que estaba angustiado? Porque estaba sufriendo, hermanos. Así que si te sientes identificado con el sufrimiento de Cristo, hazlo ahora. O no te, más bien, si no te sientes identificado con ningún sufrimiento, identifícate con el sufrimiento de Cristo ahora. Porque dice que angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cristo guardó silencio. Porque si no hubiera guardado silencio, tú y yo estaríamos aquí celebrando cada domingo, hermano. Pero gracias a que Cristo guardó ese silencio, a que cerró su boca, ¿sí? Nosotros somos salvos. ¿Sí? Porque no hubiera llegado a la cruz. ¿Se imaginan? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Dios no solo guarda silencio cuando estamos en medio de dificultades.
en medio de una gran necesidad. También guarda silencio ante nuestras ofensas, nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Sí? No significa que está pasando por alto pero piensa en un momento, hermano. ¿Qué pasaría si Dios tuviera el hábito de hacerte ver cada vez que cometes un pecado, cada vez que cometes una falta, cada vez que ofendes a Dios o a tu familia? Que en ese momento Cristo hablara, o que Dios hablara. No estoy diciendo que Dios pasa por alto tus pecados, hermano, pero lo que estoy diciendo es que noten cómo incluso guarda silencio, no dice en ese momento nada, Dios, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque Él es paciente, porque Él quiere que cada uno proceda al arrepentimiento, porque Él tiene misericordia y entiende nuestra condición y sabemos de qué está hecho, ¿sí? Entonces, hermanos, no significa que Dios esté pasando por alto tu pecado, pero Dios habla, si hablara, sería para pagarnos según nuestras propias obras, hermanos. Como dice Philip Yancey, el hecho de que Jesús vino a la tierra donde sufrió y murió no elimina el dolor de nuestras vidas, pero sí demuestra que Dios no se sentó ocioso a mirar sufrir en aislamiento. Él se convirtió en uno de nosotros. Así que si tú a veces has pensado en esta idea de que Dios no me responde, Dios no hace nada conmigo, Dios no está haciendo absolutamente nada, ¿sí? Entiende esto. Tú y yo sabemos que Cristo mientras sufríamos, o que Dios mientras sufríamos, no estaba indolente, hermano. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Hermanos, algo que debemos aprender es que también el Padre guardó silencio. Miren, el misterio radica no solo en la encarnación de Jesús, que el eterno Hijo de Dios tomara nuestra naturaleza humana para tomar nuestro lugar en la cruz. El misterio también radica en que el Padre entregó a su Hijo. ¿Sí? Hermanos, esto es, noten esto, Cristo viene y muere por nosotros, y esto es una obra grandiosa, pero entiendan, el Padre entregó a su Hijo. El Padre entregó a su Hijo. El misterio no solamente es la encarnación, es al Padre entregando a su Hijo amado, en cual se complace, dice la Escritura. Dice Romanos 5, 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, es decir, mas el Padre muestra el amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo viene y muere, pero el Padre lo entrega. Quizás estés diciendo, bueno, no es tan claro. Bueno, veamos otros textos. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios amó el Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro, 1 de Juan 4, 9, 10. En esto se mostró el amor de Dios, o el amor del Padre para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, el Padre, nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿Quién envió a Cristo? El Padre. ¿Quién nos amó tanto? El Padre. ¿Quién sufrió por entregar a su Hijo? El Padre. ¿Quién lo entregó todo? El Padre. Dios hizo lo que Abraham, ¿ustedes recuerdan cuando Abraham lleva a su hijo a sacrificar? Pero al final no lo sacrifica. Dios le dice, un ángel le dice, detente, ¿no? Pero miren, Dios hizo lo que Abraham no tuvo que hacer. Él hizo a su hijo una ofrenda por el pecado. Debemos confesar de manera reverente para Dios, que para Dios le costó, lo que le costó nuestra salvación fue todo. A Abraham se le pidió no escatimar a su amado hijo, pero imaginemos cómo él fue partido en su alma cuando Isaac le pregunta, Padre, ¿dónde está la leña para el holocausto? ¿O dónde está el cordero, perdón? ¿Dónde está el cordero? Aún así Abraham caminó con Isaac y subieron al monte y caminó junto con él. ¿Sí?
Así también Pablo en Romanos 5 nos dice, nos recuerda que el Padre Celestial llevó a su amado hasta el monte, hasta la colina del Gólgota. Miren, en algunos puntos Abraham ya no diría nada. En algún punto, miren, en este proceso en el que Abraham camina con su hijo hasta esa colina, era para sacrificarlo. Y al principio quizás iban hablando un poco, mientras su hijo preguntaba, bueno, ¿y dónde está el holocausto? ¿No? Y Abraham le contesta, Dios proveerá, ¿no? Pero una vez llegando al lugar y una vez puesto su hijo, ya no había palabras. Había una sola acción, hermanos: poner a su hijo en sacrificio. ¿Sí? Asimismo, en la cruz ya no había respuestas, solo la acción del Padre entregando el sacrificio a su hijo. ¿Sí? Me encanta la frase de Edmund Clowney. Dice, el Calvario demuestra el amor del Padre por nosotros. ¿Cómo? Cuando el Hijo, que siempre complacía al Padre, clamó con gran fuerza y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Padre pagó el precio con su silencio. ¿Se dan cuenta? En ese momento en el que el Padre tenía que haber defendido al Hijo, Él pagó el precio guardando silencio. Ustedes se imaginan, Cristo fue a la cruz, pero también alguien tenía que hacer un sacrificio, el Padre, ¿no? Porque si el Padre hubiera enviado una legión de ángeles, hubiera impedido que su hijo muriera. Pero Él guardó silencio también. No dijo nada, ¿no? Tú sabes lo que es, como padre, tú sabes lo que eso significa. ¿Sí? Así que el Padre lo entregó todo, hermanos. El Padre lo dio todo. Así que nosotros podemos ver que el silencio de Dios no es una forma arrebatada de Dios ser, hermano. Tiene un propósito. Y si tú quieres ver cuán grande significado tiene el silencio de Dios, solo recuerda esto: cuando Cristo clamaba en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Recuerden, el Padre guardó silencio. El Padre no dijo nada. ¿Sí? Cristo simplemente entregó su espíritu y dijo, acabado fue su. ¿Se dan cuenta? Así que el silencio de Dios, hermanos, es bueno. El silencio de Dios es a veces incomprensible, pero tiene un propósito divino. Y a veces cuando Dios calla es porque Él tiene una intención mucho mayor que nuestra capacidad de pensar lo que Dios está haciendo. Pero no se trata de entenderlo. Recuerda el ejemplo de Pablo. ¿Sí? Tu fe va a ser puesta a prueba. Vas a madurar. Y vas a aprender a gozarte y alegrarte aún en medio de tus debilidades. Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, hermano. ¿Sí? Entonces, ese es el silencio de Dios, hermano. Nosotros recordamos cómo David hace este Salmo 22 y es una expresión de ese aparente silencio de Dios, de ese aparente no responder de Dios, pero al final dice la Escritura que todo esto se cumplió por lo que había dicho el profeta. ¿Sí? Por ejemplo, dice Mateo 27:35, dice, cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pregunta, ¿cuál es ese profeta? ¿Alguien sabe cuál es ese profeta? ¿No? ¿Quién? ¿No? Dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron sus ropas. ¿No les recuerda quién dijo eso? David. El Salmo 22, hermano. Fíjense cómo el Salmo 22, un salmo donde David está sintiendo el silencio de Dios, el apartarse de Dios, terminó siendo una profecía acerca del Mesías. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando vemos ahí esa frase de Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién la dijo? La dijo David en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice más adelante, Salmo 22, 6, 8, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen,
estira la boca, menea la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él confiaba, en él se complacía. ¿Se dan cuenta? Es David, hermanos. Pero ¿no es esto lo que pasaba en la cruz? ¿Sí? Mateo 27, 39, 44 dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes se encarnecían con los escribas y los fariseos, y los ancianos le decían, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrela ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificando con él. Eso es lo que dijo David cuando sufría y sentía que Dios estaba aparentemente lejos de él. Había una razón por la cual Dios no respondía a David, hermanos. Y es que esto era una profecía de lo que sucedería con Cristo. Hermanos, nos cuesta mucho entender cuando Dios guarda silencio. Pero si te cuesta mucho, solamente mira la cruz. Allí también guardó silencio. El Padre también ahí guardó silencio. Cristo guardó silencio para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Amén. Entonces, eso es el silencio de Dios. Simplemente para finalizar, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, esté atenta a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Espera. Aunque Dios guarde silencio, no dejes de orar y espera. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias que eres un Dios bueno que no se deja guiar por sus sentimientos y sus emociones. En ti y en todo lo que tú haces hay un propósito eterno, hay un propósito divino. Y aunque no podamos comprenderlo y no podamos entenderlo, Señor, aun cuando pasemos por sufrimiento, aun cuando pasemos por situaciones complicadas, Señor, ayúdanos a no dejar de rogar, a no dejar de clamar y a no dejar de pedir, Señor. Ayúdanos a través de esos tiempos en los que parece que tú no hablas, que no respondes y que no oyes nuestras oraciones, Señor. Ayúdanos a recordar y a confiar en tu palabra y en tus promesas, de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Ayúdanos entonces, Señor, a creer en ti y a esperar en ti, Señor. Y mientras tú respondes, clamaremos, oraremos, rogaremos, Señor. Y si un día tú nos dices, bástate mi gracia, entonces, Señor, nos gloriaremos y nos gozaremos más bien en nuestras debilidades que en nuestras habilidades y nuestras fortalezas, Señor. Porque ahí es donde tu poder se reposa, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por tu congregación, por tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, el cual guardó silencio en la cruz. Amén.